Buenas, hoy para la sección de sabores del mundo te traigo tequeños, originalmente de Venezuela. Son riquísimos, súper fácil de hacer y si no hay tequeños no hay fiesta. Vas a necesitar 300 gramos de harina común, 50 gramos de manteca, 75 mililitros de leche, un huevo, 300 gramos de queso semiduro y una cucharadita de levadura. La receta de la masa original no lleva levadura e incluso muchas personas lo hacen con agua en lugar de leche, pero yo me di cuenta que ponerle al menos un poquito de levadura la masa queda más aireosa. Así que vas a empezar, vas a poner una cucharadita de azúcar a los 75 mililitros de leche, revolves bien para que se disuelva el azúcar y agregas la cucharadita de levadura. Dejas fermentar por unos minutos y luego vas a agregar una cucharadita de sal a la harina, mezclas muy bien, incorporas el huevo, la manteca y empezás a integrar todo. Es importante que la leche o el agua la vayas volcando de a poquito, porque corres el riesgo de que te quede la masa muy húmeda y después tengas que agregar la harina. Vas a ver más adelante en el video que a mí me pasó y tuve que agregar un poquitito de harina en la mesada para seguir formando la masa. Recordá que tenés todos los ingredientes en la descripción del video. Si conocés los tequeños o los probaste alguna vez, contame en los comentarios qué te pareció, si te gustaron y si los acompañaste con alguna salsita de crema, de salsa de tomate o alguna salsita de mostaza con miel. Por favor, si te gustó esta receta, dale me gusta al video, suscríbete para que te lleguen notificaciones de las próximas recetas que suba y déjame algún comentario, lo que quieras, alguna crítica o pedido de alguna receta que quieras que suba. Muy bien, cuando tengas la masa lista, la dejas descansar por unos minutos y mientras tanto vas a cortar el queso. El queso puede ser un queso mozzarella, provolone, dambo, tivo. En este caso yo usé un queso Gouda. Te recomiendo que el tamaño del queso sea menor a 1 centímetro, aproximadamente medio centímetro de cada lado. Si los haces más gruesos, es probable que después te cueste enrollarlos en la masa o incluso corras riesgo de que se te revienten al momento de fritarlos. Y ahora sí, un poquito de harina sobre la mesada y vas a extender la masa. La masa, fíjate que te quede de forma rectangular y que sea larga, porque después vas a empezar a cortar en tiritas y las tiritas tienen que ser largas, si no, no te va a alcanzar para darle la vuelta completa a cada tequeño. Otro dato importante a tener en cuenta es que la masa no te tiene que quedar gruesa. Si te queda gruesa, después no se va a cocinar completamente el interior. Entonces te recomiendo que te quede bien finita. Entonces, una vez estirada la masa, empezás a cortar tiritas de aproximadamente 1 centímetro de espesor y empezás a envolver los quesos. Vas a darle una vuelta vertical primero y después lo empezás a enrollar desde costado. Fíjate que la masa que vas dando la vuelta quede superpuesta a la parte de arriba. Es importante que no quede el queso a la vista, así cuando lo cocinas no se te revienta y no se sale el queso por todos lados. Fíjate cómo lo estoy haciendo en el video. Te dejo un par para que lo puedas ver y seguir. En caso de que vos ya los hayas hecho en alguna otra oportunidad y tengas alguna otra técnica, contame en los comentarios cómo es, así lo pruebo para la próxima. Seguramente haya 1000 formas de hacer tequeños y cada uno debe tener su propia receta, así que estaría buenísimo que me comentes cuál es la tuya, así podemos intercambiar. Y listo, cuando los tengas hechos, los llevas a un plato y los vamos a freír. Aproximadamente con esta receta me salieron 20 tequeños. Es importante que el aceite esté bien caliente y fíjate de ir dándolos vuelta para que se cocinen de forma uniforme, así también quedan dorados por todos lados. A medida de que lo vayas sacando, lo vas poniendo sobre papel absorbente
y te recomiendo que te prepares una salsita fácil para que los puedas acompañar. Yo hice un poquito de queso crema, unas cucharadas de leche y corté cebolla de verdeo. Y si querés todavía algo mucho más fácil, quedan muy ricos con ketchup. Contame en los comentarios si querés con qué los acompañarías vos. Y listo, mirá lo que es ese queso fundido. Si nunca los probaste, tenés que darle una oportunidad. Hacelos y contame qué te pareció. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.